Unidad 2. Aprendizaje y memoria. Mecanismos básicos y mecanismos celulares del aprendizaje y sustrato biológico de la individualidad. Temas a abordar. Aprendizaje, estímulo-respuesta, condicionamiento clásico, condicionamiento instrumental, plasticidad sináptica, potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo. Aprendizaje. Es el proceso mediante el cual las experiencias modifican nuestro sistema nervioso y por lo tanto nuestra conducta. Su principal función es desarrollar conductas que se adapten a un entorno que cambia constantemente. Aprendizaje, estímulo-respuesta es la capacidad de aprender a ejecutar una conducta determinada cuando se presenta un estímulo determinado. Sus categorías, el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. El condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje en la que un estímulo sin importancia adquiere las propiedades de uno importante. Implica una asociación entre dos estímulos. Un estímulo que previamente tenía escasa repercusión en la conducta llega a ser capaz de producir una conducta refleja típica de especie. Por ejemplo, una respuesta defensiva de parpadeo puede condicionarse a un tono. Si administramos un breve soplo de aire en el ojo de un conejo, automáticamente parpadeará. Dicha respuesta se denomina respuesta incondicionada, porque ocurre de modo incondicionado sin ningún entrenamiento especial. El estímulo que la produce, en este caso el soplo de aire, se llama estímulo incondicionado. Iniciamos ahora el condicionamiento. Presentamos una serie de tonos breves de 1000 Hz, cada uno de ellos seguido por un soplo de aire de 500 milisegundos más tarde. Después de varios ensayos, el conejo empieza a cerrar el párpado antes de que suceda el soplo. Se ha producido así el condicionamiento clásico. El estímulo condicionado, el tono, provoca ahora la respuesta condicionada, el parpadeo. Hebb propuso un teorema que podría explicar cómo la experiencia cambia a las neuronas de un modo que ocasionaría cambios en la conducta. El principio de Hebb defiende que si una sinapsis se activa repetidamente al mismo tiempo que la neurona posináptica emite potenciales de acción, tendrán lugar una serie de cambios en la estructura o en la neuroquímica de la sinapsis que la reforzarán. El modelo neuronal simplificado del condicionamiento clásico muestra que cuando se presenta un tono justo antes del soplo de aire, la sinapsis T se refuerza. Las diferencias entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental u operante es que el condicionamiento clásico implica respuestas automáticas, típicas de especie, y es una asociación entre dos estímulos, mientras que el condicionamiento instrumental implica conductas que se han aprendido, asocia una respuesta con un estímulo. El condicionamiento instrumental es una forma de aprendizaje por el cual los efectos de una conducta concreta en una situación específica aumentan o disminuyen la probabilidad de que se dé dicha conducta, también denominado condicionamiento operante. Es decir, el condicionamiento instrumental es una forma más flexible de aprendizaje, permite que un organismo modifique su conducta en función de las consecuencias que acarrea. Esto es, cuando una conducta se sigue de consecuencias favorables, esta tiende a darse con mayor frecuencia. Cuando se sigue de consecuencias desfavorables, tiende a realizarse con menos frecuencia. En conjunto, se alude a las consecuencias favorables como estímulos reforzantes y a las consecuencias desfavorables como estímulos punitivos. Por ejemplo, una respuesta que permite que un organismo hambriento encuentre alimento será reforzada y una respuesta que cause dolor será castigada. Los psicólogos suelen referirse a ellos como refuerzos o reforzadores y castigos. En el modelo neuronal simplificado del condicionamiento instrumental, al colocar a una rata hambrienta en una jaula operante, no es muy probable que apriete la palanca instalada, pero si recibe inmediatamente comida, el refuerzo hace que ver la palanca sirva de estímulo que provoca la respuesta de apretarla. Sin embargo, no es exacto decir simplemente que una determinada conducta se hace más frecuente. Si no hay palanca, una rata que ha aprendido a apretarla no levantará la pata en el aire.
Se necesita ver una palanca, el estímulo, para que se produzca la respuesta. Así pues, el proceso del refuerzo refuerza una conexión entre los circuitos neuronales implicados en la percepción, ver la palanca, y los implicados en el movimiento, apretar la palanca. Plasticidad sináptica. Es la capacidad de modificación de la función neuronal debida a la experiencia y requiere cambios en la eficacia sináptica. Es el soporte del aprendizaje y la memoria. Es máxima durante el desarrollo, pero se mantiene en la madurez. Se da en animales invertebrados y vertebrados. Implica cambios en la estructura o en la bioquímica de la sinapsis que alteran sus efectos sobre las neuronas posinápticas. Es decir, si las neuronas pre y postsinápticas están activadas, la sinapsis se refuerza, pero si las postsinápticas están débilmente activadas, la sinapsis se debilita. Potenciación a largo plazo. Bliss y Lomo descubrieron la potenciación a largo plazo en el hipocampo, que se produce por la estimulación eléctrica intensa y repetida de la vía perforada del hipocampo, que aumenta a largo plazo la magnitud de potenciales excitatorios postsinápticos en el giro dentado. A la derecha, vemos el diagrama esquemático que muestra las conexiones entre los componentes de formación hipocámpica y procedimiento de potenciación a largo plazo. En la potenciación a largo plazo, se aumenta a largo plazo la respuesta postsináptica gracias a los potenciales excitatorios postsinápticos. Se puede producir en hipocampo, campo A3 y 1, ganglios basales, corteza visual, motora, prefrontal, entorrinal, tálamo. La potenciación a largo plazo es el aumento a largo plazo de la excitabilidad de una neurona ante una aferencia sináptica determinada debido a la recurrente actividad de alta frecuencia por dicha aferencia. Su objetivo es fortalecer, hacer más potente. Las características básicas de la potenciación a largo plazo requiere impulsos nerviosos de alta frecuencia para que la membrana postsináptica se despolarice. Debe darse coincidencias de actividad de neuronas presinápticas con postsinápticas que producen una potenciación a largo plazo asociativa. Puede durar mucho tiempo o solo semanas. El papel de la adición en la potenciación a largo plazo se refiere a que si los axones se estimulan rápidamente, los potenciales excitatorios postsinápticos que originan las terminales nerviosas se suman y la membrana postsináptica se despolariza lo suficiente para que ocurra la potenciación a largo plazo. Si los axones se estimulan lentamente, los potenciales excitatorios postsinápticos no se suman y no se da potenciación a largo plazo. Potenciación a largo plazo asociativa se refiere a que si se aplican al mismo tiempo un estímulo débil y un intenso, se refuerzan las sinapsis activadas por el estímulo débil, siguiendo el principio de Hebb, puesto que se produce debido a la asociación en el tiempo entre la actividad de dos grupos. El proceso de la potenciación a largo plazo implica normalmente que el canal NMDA está bloqueado por una molécula de magnesio. La activación repetida del receptor AMPA permite la entrada de sodio a la neurona, lo que produce una despolarización de la misma y expulsa el magnesio del canal NMDA y permite la entrada de calcio. El incremento de calcio produce la activación de las proteinsinasas, lo que hace más sensible a la neurona a nuevos estímulos, lo cual facilita la potenciación.
La potenciación a largo plazo implica eventos postsinápticos que inician la potenciación a largo plazo y los eventos presinápticos mantienen la potenciación a largo plazo. El inicio de esta depende de la despolarización postsináptica. El mantenimiento implica un evento presináptico a partir de un postsináptico en la que hay mayor liberación del neurotransmisor. Un mensaje desde las neuronas postsinápticas a las presinápticas. Mensajero retrógrado, el óxido nítrico envía mensajes desde la espina dendrítica hacia atrás a terminales nerviosas de unas células a otras. Inhibiendo su síntesis, se bloquea la potenciación a largo plazo. La depresión a largo plazo se refiere a una disminución que perdura a largo plazo de la excitabilidad de una neurona ante una aferencia sináptica determinada, debido a la estimulación de los botones terminales, mientras que la membrana postsináptica está hiperpolarizada o solo ligeramente despolarizada. La disminución de receptores AMPA en las espinas dendríticas revertiría los cambios sinápticos establecidos cuando cambian las contingencias del ambiente. Fortalecemos las sinapsis útiles y debilitamos las inútiles. En la depresión a largo plazo, los receptores que la producen permiten que entre en la célula menos cantidad de calcio, pero si se les estimula lentamente durante largo tiempo, permiten que se produzca un aumento modesto pero prolongado del calcio intracelular. Las aferencias sinápticas se activan al mismo tiempo que la membrana postsináptica, o bien está débilmente despolarizada o hiperpolarizada. El proceso de la depresión a largo plazo se produce cuando se activan los receptores NMDA y el ingreso de calcio a la neurona postsináptica en pocas cantidades. La depresión a largo plazo también puede originarse después de un periodo de potenciación a largo plazo cuando haya una disminución en los niveles de calcio. La depresión a largo plazo ayuda a mantener el equilibrio de las neuronas, es decir, la homeostasis. Gracias.